Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Si recuerda que Hablemos un poco está auspiciado por SACET Multiservicio, ubicado en la 400 South DC Highway, en la suite número 12. Ahí estará la señora Janet complaciéndole cafecito y juguito cuando llegan, porque esa sí sabe atender. Por eso tiene tantos años en la comunidad de Lakewood, 25 años sirviéndole a la comunidad. Apostillaje, tases y todo tipo de carta. Hablemos un poco. Hoy tengo un invitado colombiano, pero lo que como que no sé, porque el nombre es Jimmy Hill. Oye, Jimmy Hill es ese apellido, Jimmy Hill. Bienvenido a mi programa, Jimmy. Gracias, muchas gracias, Pedro, por tenerme aquí. Y como le digo a un amigo dominicano, soy colombiano hasta la tambora. Wow, Jimmy. Jimmy es escritor, un buen escritor colombiano, de tanto. Recuérdate que tenemos ahí la crema. En Colombia tenemos la crema, ¿no? Tenemos la crema, como decimos nosotros. Pero vamos a empezar con esta entrevista y muchas gracias, Jimmy, por darme la oportunidad de entrevistarte. Te lo agradezco. Gracias a ti por invitarme, Pedro. De verdad que te agradezco mucho y te agradezco mucho la generosidad de invitarme y la generosidad de tus palabras que me dices escritor. Yo le digo a la gente, yo no soy escritor, soy autor de un libro. No es lo mismo. Tú puedes pintar un cuadro, eso no te convierte en pintor ni te convierte en artista. Tú puedes edificar una casa, eso no te hace arquitecto. ¿Sí ves? Porque para yo considerarme escritor tendría que estar viviendo de esto. Y hay muchísimos escritores con muchísimo talento que se dedican a esto y para quienes va todo mi respeto y toda mi admiración. Yo simple y llanamente tuve el valor algún día de decir, voy a escribir un libro, venía hacía mucho tiempo pensándolo y lo escribí. Entonces me considero el autor del libro, pero no me considero un escritor. Pero te agradezco la generosidad de las palabras. Tú sabes que también hay que darte tú. Claro, hay que darte claro. tú. Ven acá, Jimmy. Hay que hacer caché. Exacto. Tú sabes cómo es, Sí. Jimmy, ¿por qué ese título de ese libro? Mi trauma favorito. Mi trauma favorito, historias de resiliencia. Y mira, antes de responderte eso, me estabas preguntando el por qué Jimmy Hill, si soy latino, y por qué el Jimmy Hill, y yo no sé qué. y ese es, y me devuelvo a estar porque ese fue uno de mis traumas. Darme cuenta que mi nombre no era Jimmy, sino Jaime. Oh. A la edad de 16 años en Colombia. Entonces, fíjate, yo nací en New York, como te comentaba antes de que empezáramos el programa. A la edad de 4 años ocurre uno de los eventos más importantes en mi vida, traumático de alguna manera, y fue la muerte de mi mamá. Mi mamá fallece cuando yo tenía 4 años y mi papá nos envía para Colombia. Curiosamente, pues claro, mi papá nos lleva. Yo entro a Colombia como americano, como ciudadano americano. En esa época no existía la doble nacionalidad. Naciste en los Estados Unidos. Claro, yo nací en los Estados Unidos. Llego a Colombia, me quedo con mi abuela paterna y allí estoy ahí arranco y pues siempre era Jimmy. En mi casa siempre me llamaron Jimmy. Y la gente del barrio te llamaban el gringo. El gringo, el americanito. El americanito. Claro, yo llegué, era el americanito. Y dicen mis tías, porque yo no me acuerdo que cuando yo llegué ni siquiera hablaba español, dicen ellas. Yo era el americanito. Y de hecho hay una historia ahí que se cuenta en el libro acerca de mi mamá, que tenía su preocupación por el americanito, refiriéndose a mí en una carta que le escribió a una tía en Pereira. Entonces, claro, yo llego a Colombia, me crío y empiezo allá y cuando tengo muchos registros escolares que indican Jimmy Hill. Y resulta que cuando yo tenía 16 años, todavía estaba en la escuela secundaria y salió una ley gubernamental diciendo que todo joven mayor de 16 años o más tenía que tener obligatoriamente un documento de identidad. Y entonces fíjate que aquí viene el cuento curioso, ¿no? Yo fui indocumentado en Colombia.
Wow. Porque yo no salí de Colombia sino como hasta los 21 años, 23 años más o menos fue que salí de Colombia por primera vez. Bueno, una vez salí a Ecuador, pero pues por la frontera, por tierra, eso Sí. no es problema. Pero viajar, pues nunca había viajado. Entonces yo fui indocumentado porque mi papá me entró como turista, como un niño turista, se regresó y yo me quedé en Colombia, literalmente indocumentado. En Colombia, mi tierra. Pero entonces estudiaste allá, Jimmy. Claro, estudié allá, me gradué allá, me casé allá y mis hijos nacieron allá. Pero hasta ese momento yo no había regularizado mi situación legal en Colombia porque yo entré como americano. En aquella época no existía la doble nacionalidad. Entonces a los 16 años me toca pedir el certificado de nacimiento y llega y oh sorpresa, mi nombre no era Jimmy, era Jaime. Entonces todos mis compañeros de estudio que venían acostumbrados a Jimmy Hill, y en esa época estaba muy de moda un show de televisión, no sé si aquí te tocó, ¿dónde estabas tú? Que llamaba Benny Hill. Benny Hill, Benny Hill. lo Claro, escuché. entonces ahí me decían Jimmy Hill, Benny Hill, porque yo era el payaso de la clase, entonces Jimmy Hill, Benny Hill, y con eso me referenciaban. Pues resulta que a la edad de 16 años sale esa ley, yo me encuentro con la sorpresa que mi nombre era Jaime Hill y no Jimmy Hill, y entonces fue un shock tremendo para mí. Y claro, y los compañeros del colegio terminaron un año con Jimmy Hill y al año siguiente el profesor llama a lista y pregunta por Jaime Hill. ¿Todos Jaime? ¿Dónde está Jaime? Y yo por allá en un río, escondido levantando la mano, porque ese era uno de los, imagínate. Dios mío. Y entonces, finalmente, cuando ya me acostumbro al Jaime Hill, cuando ya me acostumbré ya después de viejo, decido migrar a los Estados Unidos y para el americano, y bueno, finalmente ha sido mi nickname, aquí es para el americano es muy normal utilizar un nickname. Yo conocí un señor Un apodo. Un apodo. Un apodo. Sí, yo conocí un señor que se llamaba Donald Snyder y su apodo era Mac. Y todo el mundo lo conocía como Mac. Como Mac. Entonces aquí empecé con el Jimmy, todo el mundo me conocía con el Jimmy. No cambié mi nombre, pero lo dejé como Jimmy y ya finalmente me conoce más la gente como Jimmy, porque finalmente en la casa me conocen como Jimmy. Y esa es la historia detrás de ese nombre. Wow. Entonces, Jimmy, de tu libro, ¿cómo conseguiste ese título, ese libro? mira, el título de mi trauma favorito nace después de una gran... fueron muchas ideas que tuve de título, pero no lograba dar yo con el título. Entonces, claro, cuando me doy cuenta y empiezo a mirar, hay un capítulo que se llama Coleccionando Traumas, y me doy cuenta que nosotros como adultos somos realmente el resultado de la colección de nuestros traumas de infancia. Okay. ¿Sí ves? Realmente el niño interior que tenemos nosotros y como adultos nosotros tenemos muchos problemas, muchos resentimientos, miedos, temores, lo que sea, es porque muchas veces esos traumas no se sanaron durante la infancia. Y entonces yo me pongo a ver que voy pasando de trauma en trauma, entonces me doy cuenta que durante mucho tiempo voy acumulando traumas y uno se va como encariñando con ellos, ¿sí ves? Y entonces a veces le pasa a uno que tiene como una camisita muy viejita, ya está rotica, o de pronto unos calzoncillos, una ropita interior, y está rota, está dañada, ya que hasta no la mujer quiere soltar. Dice, bota eso, pero ¿por qué no te compras uno nuevo? Pero nos encariñamos con eso que está roto, viejo, sucio, feo. Y caigo en cuenta que también nos encariñamos con nuestros traumas y nos identificamos con ellos. Y por esa razón, entonces lo titulé Mi trauma favorito, pero me demoré un tiempo en encontrar el subtítulo, porque algunas personas cuando estaban ayudándome a hacer la edición del libro me decían, le falta algo. Solamente mi trauma favorito puede ser muy catchy, pero les parecía que tenía una connotación negativa. Exacto, porque veo que habla de trauma y también menciona en el título resiliencia. La resiliencia, sí. lo cual es una palabra que está muy de moda de unos años para acá y no todo el mundo está familiarizado y entiende bien el concepto de la resiliencia. Y finalmente ese fue el subtítulo que me permitió acuñarle y de pronto minimizar un poquito el impacto negativo, porque es decirle a la gente, mire, de cada trauma
siempre salió algo positivo. Y esa es básicamente la historia del libro, es contar un trauma que eventualmente terminé agradeciendo haber vivido o haber experimentado. Y esa es la clave fundamental, y es donde viene la resiliencia, donde yo logro entender que gracias a esos traumas yo logro adquirir la fortaleza, logro trascenderlos y logro salir mejorado de esos traumas. Y eso es lo que hace la resiliencia, enseñarte a salir fortalecido, no solo cambiado, sino fortalecido, una mejor versión de ti que a la postre termina también impactando de manera positiva tu entorno. Y eso es lo que a través del libro y a través de mi práctica de coaching y a través de mi práctica de real estate trato de hacer, y es ayudarle a la gente, tener un impacto positivo para que esa persona sea a la postre también una mejor persona. Oh, Jimmy, ¿qué tiempo te tomó escribir este libro? Mira, el libro realmente lo escribí como tal, el documento físico o el PDF, el archivo como tal, estaba listo en 7 meses. La parte fácil fue escribir el libro, porque además yo venía... Es decir, tiempo récord. Tiempo récord, sí, porque es que en realidad yo venía escribiendo hacía mucho tiempo. Venía escribiendo mis memorias. Yo empecé como escribiendo mis memorias y algunas cosas que a mí me inquietaban. Empezaba... Dentro de esa pregunta, te voy a cortar, discúlpame. ¿Cuándo fue que despertó esa pasión por escribir? Y sí, sígueme la respuesta. Listo. Yo venía escribiendo desde hace mucho tiempo atrás y empezó desde Colombia. Encontré en la escritura, en escribir como un diario. Algunos psicólogos, algunos terapistas recomiendan a las personas que lleven un diario, que escriban un diario, y de verdad que es algo que te ayuda, es una catarsis realmente, te permite desfogar y sacar muchas ideas y aclarar muchas ideas, porque te toca releer lo que estás escribiendo. Entonces, yo empecé a escribir yo creo que por ahí desde los 20, 21 años, porque pasaron algunos eventos que describo ahí en el libro, en los que hubo un evento en particular que escribo allí en el que yo me sentía en la cúspide del mundo, y de un momento a otro pasó un evento ridículo. Llegó alguien con quien yo había estado en un momento determinado en una situación y vi a esa persona en mejor situación, y entonces yo me desmoralicé. Y ahí empecé a cuestionar, pero ¿y por qué? Si yo estaba bien, estaba feliz, estaba lavando mi carrito y estaba yo feliz. En ese momento me sentía en la gloria, y llega este otro muchacho manejando un mejor carro, con una mejor pinta, y yo digo, ¿pero qué pasó? Porque en ese momento la mentalidad que yo tenía de éxito era otra totalmente distinta. Entonces ahí empecé a cuestionar muchas cosas de mi aprendizaje, de mi vida, y dije, bueno, algo tiene que cambiar, y ahí fue donde empecé a escribir. Y bueno, llegué a escribir, empecé a escribir, muchas cosas las dejé allí. Me pasaba, sabes, con mucha frecuencia que me despertaba a las 2 de la madrugada con una idea dándome vueltas en la cabeza, y hasta que no la escribiera no podía conciliar. Entonces, eso me pasó en varias ocasiones. Empecé a leer, a escribir, y entonces fui guardando, y a veces me pasaba 2, 3 meses, 6 meses sin escribir, y luego volvía y lo tomaba. Pero cuando ya dije, ahorita sí, ya voy a tomar las riendas y voy a escribir el libro y todo lo demás, realmente me demoré 7 meses en escribirlo de principio a fin, antes de que lo entregara a un revisor de estilo para que me diera su opinión y hacer ciertas correcciones. Pero publicarme me tomó casi 2 años, fíjate. Wow. Y es más, fueron más de 250 emails que mandé, y hacía seguimiento, y ya tenía toda una ciencia, era copy-paste y mándelo aquí. Tenía un agente literario de todo el research y toda la búsqueda que hice. La mejor alternativa para publicarme era por España, pero por España no fue posible. Bueno, conclusión, terminé finalmente lanzando el libro en el año 2017 en la Feria del Libro en Colombia,
y me fue muy bien y fue un buen libro que se vendió bastante bien. Y luego vine acá y hice el lanzamiento acá y empecé a dar charlas del libro por varios países de Latinoamérica, donde llevaba el libro, llevaba el mensaje de mi trauma favorito, daba las conferencias hasta que llegó la pandemia. Esa pandemia acabó con todo el mundo. Esa pandemia nos dio a todos Mala la que eres, forma. eres mala y traicionera, pandemia. No vuelva por aquí. Jimmy, ¿ha pensado en escribir otro libro? Mira, estoy pendiente. Sí, la respuesta corta es sí. Bueno, okay. La respuesta corta es sí. Pero entonces eso tiene sus aristas. Primero porque cuando me dediqué a escribir el libro, lo escribí en 7 meses, pues no estaba haciendo nada más. Me dediqué a escribir el libro y ya. Jimmy, ¿lo ha pensado escribir otro libro, pero también te va a ir por la misma línea o piensa escribir otra clase de otro, es decir, te va a ir por otro lado, no lo mismo que hiciste con este? ¿No ha pensado eso? Mi pasión es el crecimiento personal. Ah, bueno, ok. Y me han salido algunas ideas, a veces me pasa eso, yo me sueño películas enteras que las puedo recordar de principio a fin en los primeros minuto y medio de haberme despertado y ya después se me desvanecen. Yo quisiera tener algo para capturar esos recuerdos, esas iluminaciones que me llegan así de películas completas, de ideas, etc. Sin embargo, tengo en mi celular algo y voy escribiendo ideitas y títulos y vainas y las voy desarrollando, pero estoy en un punto de mi vida ahorita en el que estoy enfocándome en hacer algo para mi retiro, en trabajar para nuestro retiro. Mi esposa y yo estamos planeando pues en retirarnos desde ya, entonces estamos muy enfocados en eso y por eso he puesto un poco aparte lo de escribir el libro como tal, pero estoy seguro que voy a terminar escribiendo otro libro. Asignatura pendiente es hacer una segunda edición de mi trauma favorito, porque creo que me faltaron o me faltaron algunas historias o creo yo ahorita haciendo memoria que el editor me quitó algunas memorias. El libro originalmente tenía fotos. Yo lo tenía con fotos y el editor, el corrector de estilo me dijo, no, olvídate de fotos, sácalo, y finalmente el editor terminó también haciendo lo que quiso. Sí, porque finalmente eso es lo que pasa. Sin embargo, la esencia queda capturada allí, pero yo creo que lo volvería a hacer ya a mí, amaño y tamaño y con mis fotos y con todo lo que yo quiero, y también quiero traducirlo al inglés, que no lo he traducido. Es importante hacerlo, sí. Habiendo publicado un solo libro, Jimmy, ¿qué desafío presentarte a... ¿Cuál fue el mayor desafío que presentaste al escribir el libro? El mayor desafío. Mira, como te dije ahorita, realmente para mí no fue un desafío escribir el libro. Escribirlo fue una terapia casi. Fue para mí una terapia. Fue sentarme a recopilar todas las ideas y a ponerlo en el orden en el que yo quería estar. El desafío de pronto a empezar es qué tipo de historia iba a ser. Okay. Va a ser una, ¿cómo se llama? Una crónica, va a ser una novela, va a ser un libro de autoayuda, va a ser ¿qué? Entonces eso es como el reto más difícil. Y bueno, finalmente terminó siendo una especie de crónica de mi vida. Es un libro técnicamente autobiográfico en el que cuento mis historias, todas son reales, todas las historias. Y finalmente la parte de escribirlo fue muy fácil. Como te dije, fue solamente recopilar por aquí y por allá, fue definir un estilo, los títulos y todo lo demás, y para eso me ayudó bastante el corrector de estilo. Pero la parte más complicada definitivamente del libro es que te publiquen. Ahora, hoy en día tenemos una gran ventaja, porque cuando yo empecé eso no estaba tan establecido, y es que es muy fácil escribir tu libro hoy en día y autopublicarte. Tú colocas tu libro en Amazon y ellos tienen un sistema que se llama Print on Demand y simplemente imprimen el libro en la medida que tú haces clic, imprimen el libro y te lo mandan. Jimmy, ahora que tú dices que es más fácil ahora, sí, en estos tiempos, en la era tecnológica. Sí. ¿Qué piensas tú de aquellos escritores que aparte de usar su mente para escribir un libro y después, lógico, publicarlo, usan la tecnología? ¿Qué piensas tú de eso?
La inteligencia artificial. Sí, señor. La inteligencia artificial es un muy buen método para complementar lo que tú quieres transmitir. Yo creo que si yo hubiera tenido la inteligencia artificial para escribir el libro en el momento que lo escribí, yo la hubiera aprovechado un poco más, porque te ayuda a corregir estilos, te ayuda a corregir ortografía, te ayuda a hacer mejores elucubraciones, mejores lazos entre una idea y la otra, y me parece que está bien. Yo no soy el tipo de persona que está ante oponiéndose constantemente a los cambios. Yo, por el contrario, soy un gran amigo del cambio. Me ha costado muchísimos años de trabajo aprender a darle la bienvenida al cambio y a entender las nuevas generaciones, las nuevas formas de hacer música, las nuevas formas de hacer arte. Y es parte de mi trabajo conmigo mismo, hago todo lo posible por mirar lo positivo que se puede sacar de las tecnologías y de la edad moderna. ¿Por qué? Porque si no lo hago, entonces estoy condenado a repetir el círculo vicioso y el patrón de comportamiento de nuestros padres. Todos los padres de nuestra época, de nuestra generación, se quejaron de nuestra generación. Okay. Se quejaron de nuestra música. Se quejaron de nuestra forma de bailar. Yo me acuerdo que para mi papá era la cosa más salvaje el baile del perrito. ¿Eso es qué? Imagínate, de Wilfrido Vargas, mi paisano. Imagínate, el baile del perrito era una abominación para él. Entonces, no, donde hubiera mi papá lo que dice Bad Bunny, entonces, mejor dicho, se revuelca en la tumba, ¿sí ves? Entonces, yo por eso yo tuve que hacer un trabajo a conciencia para no criticar ni a mis hijos por lo que escuchan, ni a esos artistas por lo que componen, por lo que dicen, porque aprendí una cosa, y es que no es que los muchachos son como son por culpa de la tecnología y por culpa de la época que estamos viviendo. Yo pienso que es que el arte, la música, la escritura, es un reflejo de la juventud del momento, y cada generación llega a romper los límites que le impone la generación anterior. Históricamente es así. Y si te vas hasta atrás, y eso lo entendí hace poco, fíjate, no hace mucho. Lo entendí hace poco en un viaje a Argentina, cuando entendí que literalmente Carlos Gardel y el tango era el equivalente al reggaetón de hoy en día en los años 20. En los años 20, lo peor que podía pasar, lo peor que le pasó al mundo universal era el tango. El tango era grosero, el tango era atrevido, hablaba de cosas íntimas que no se deberían hablar en ese momento. Y lo hizo el tango, vino a revolucionar la música. Y eso es lo que está pasando ahora. Nos guste o no nos guste, eso ya es otro cuento. Eso ya es otro cuento. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero que llegó a romper el molde, el reggaetón y la música urbana, sí. Que llegó la inteligencia artificial y la tecnología a romper el molde de cómo se hace televisión, cómo se escribe, cómo se hace radio, cómo se hacen pinturas y arte, una cantidad de cosas. Sí, llegó y se va a quedar. Entonces, tenemos dos opciones. O nos volvemos resilientes y salimos fortalecidos y mejorados de esa situación, o nos dejamos lo que pasa con las especies que se resisten al cambio. Se extinguen. Y es curioso. El ser humano, lo que lo tiene en la cúspide de la pirámide alimenticia es su capacidad de cambio. Y sin embargo, es a lo que más nos resistimos. Wow. Gracias, Jimmy, por esa enseñanza. por esa... qué rico es hablar con personas como Jimmy, que tiene las palabras ahí en la... Cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Han pasado tantas personas por aquí que he aprendido bastante de ello y le agradezco. Cuando yo sé que van a ver este video. Y en la medida que estés con esa mentalidad abierta de aprender, seguirás creciendo y seguirás siendo mejor. Gracias, Jimmy. Gracias, Jimmy. Jimmy, estamos casi terminando. ¿Qué tienes tú que decirle a aquellos escritores que están empezando ahora mismo? Es decir, a esas personas que están escribiendo, ¿qué consejo tú le puedes dar?
Mira, yo no sé si tú vas a ser escritor, si vas a vivir de esto o no. No lo sé. No sé ni siquiera si en el futuro exista una opción para vivir uno como escritor. Pero lo que sí le puedo decir a cualquier persona, dicen que uno antes de morirse debe sembrar un árbol, escribir un libro y tirarse en globo. No, tirarse en globo y lanzarse en paracaídas. Me gustaría el Bueno, paracaídas. bueno, yo no sé si llegue hasta, por lo menos el árbol ya lo sembré, ¿cómo se llama? El libro ya lo escribí Sí. y creo que escribiría otro. Pero lo que yo sí le digo a la gente, y más que a las personas que quieran escribir con la idea de volverse escritores y vivir de eso, más que a esas personas, porque si eso lo tiene en su corazón, no hay nada que pase, esa persona lo va a hacer sí o sí. Pero a la persona que está pensando que tiene una historia que contar, que tiene algo que decirle al mundo, yo le digo, hágalo. Y la mejor forma de hacerlo es un libro, porque en un libro te puedes extender tanto o tan poco como quieras. Puede ser tan largo o tan corto. Hay un gran conferencista mexicano que se llama César Lozano, que es Lo he oído, lo he autor escuchado. también, es médico. Y dice, y esto me gustó, que le decía a la gente, y si tú fueras a escribir un libro, ¿de qué género sería el libro de tu vida, la historia de tu vida? ¿Sería comedia? ¿Sería drama? Porque hay personas que están tan adictas al drama que ¿o sería una aventura? ¿O qué tipo de libro sería? ¿O sería un libro triple X? No falta más la que tenga por ahí un libro picante. Picante, Sí, sí. puede ser. Lo que ¿Con doble sea. sentido? Eso, con doble sentido. Pero es tu libro, es la historia de tu vida, es tu historia o es lo que tú quieres contar, hazlo. Porque de verdad que te genera es una gran terapia hacerlo. Es una gran paz mental poder escribir lo que tú tienes, independiente de que te publiques o no, independiente de que llegues algún día a sostenerlo así en tus manos, que esto es como un hijo realmente, tener un libro así. Pero el mejor consejo que le puedo dar es hágalo, siéntese y escríbalo. Fíjate que todos hemos escuchado a nivel mundial el fenómeno que fue Betty la Fea. Betty la Fea. Has escuchado la novela, ¿verdad? Ahora en estos días la vi. La están presentando. La otra, la nueva, ¿no? Fernando Gaitán, que fue el libretista y el escritor de Betty la Fea, Okay. dice que estuvo engavetada por 5 años Wow. antes de que conociera la luz. Y después salió, imagínate el éxito que fue. Sí, Entonces, tremendo. tú no sabes la historia que tú tienes. Y yo cuando empecé este proceso, yo no sabía qué era lo que quería hacer. Yo sabía que tenía una historia que contar. Yo sabía que quería contar mi historia porque es muy probable que la gente aprenda de mi historia. Yo cuento mi historia y mucha gente se identifica con ella. Mucha gente se identifica con el libro y el libro está como una especie de libro taller. Yo cuento una historia, hago una reflexión de lo que aprendí sobre esa historia en un momento determinado, que por lo general es una historia traumática, y luego hago unas preguntas para crecer. Son las preguntas que cuando llegó el momento yo me hice frente a esa situación y me impulsaron a ser mejor persona. Pero cuando yo empecé no sabía si quería hacer stand-up comedy, si quería hacer una obra de teatro, si quería hacer qué. Y de pronto hablando y por aquí y por allá preguntando, alguien me dijo, pues hermano, usted todo lo que tiene escrito ahí, eso parece un libro. Escriba su libro. Y la persona que me dijo eso es un comediante colombiano que vive en Miami, que se llama Saulo García, a quien le mando un gran abrazo y un gran saludo, es un gran amigo. Y él fue el que me dijo, tú lo que tienes ahí es un libro. Y empecé a escribir el libro. Ya después él escribió el suyo. Yo no sé si algún día llegaré a sacar un stand-up comedy de mi trauma favorito, o si algún día, bueno, ya tengo una conferencia de mi trauma favorito que doy al respecto. Pero bueno, hay muchas opciones y lo importante es, cuando tú cuentas tu historia, y como dice Gabriel García Márquez, tu historia tiene que ser local, no te preocupes por hacerla universal. Hazla tan local como tú quieras, que finalmente muchas personas se van a identificar contigo. Por eso es que han tenido tanto éxito películas como Coco, la de México, sí. La de Colombia, la de, ¿cómo es que se llama? Imagínate, la ironía, se me olvidó la que hicieron de Colombia de Disney hace poquito. Eso se llama, bueno, ya me acordaré. Esa también tiene una que se llama Luca, que es de un pueblito italiano de Cinque Terre. Y la de Colombia me olvidó, fíjate el nombre,
la última película que hizo Disney sobre Colombia y se llama Encanto. Oh, Encanto, sí, Encanto, yo la vi. La película Encanto. Sí. Entonces, Vi una obra teatral y la vi. Sí. Entonces, y fíjate, históricamente, una historia como la de Pocahontas es una historia local. Es la historia local de esa chica. Lo mismo la de, ¿cómo se llama? La de Mulan, que es otra historia de Disney. Entonces, tu historia personal puede hacer eco en alguien y puede ayudarle a alguien en un momento determinado. Wow. Hazlo. Bueno, qué bien. Mira, Jimmy, yo pues a mis invitados de aquí del programa de Hablemos un poco, siempre pues le hago la pregunta de fuego. Ya. No te va a doler, no te voy a dar un batazo, me dicen los dominicanos que saben que jugamos pelota en cantidad, ni te voy a tirar una piedra. Ay, si la tiran, ni te voy a dar con un balón. Yo sé que tú sabes jugar fútbol. ¿Eres resiliente? Totalmente, totalmente. Si yo no hubiera sido resiliente, no hubiera llegado hasta este punto, no hubiera escrito el libro. Y quiero para responderte esa pregunta, la respuesta corta de nuevo es sí. Me considero una persona bastante resiliente. ¿Por qué? Porque soy de esas personas que siempre ve el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Y hay una historia de un maestro que fue a preguntarle, de un discípulo que fue a preguntarle a un maestro qué era la resiliencia, y él no había podido entender ese concepto porque mucha gente confunde la resiliencia con la resistencia. Tú eres resistente y puedes aguantar. Porque resiste, aguanta. Porque yo aguanto. No, yo soy resiliente porque yo aguanto. Sí, pero es que la resiliencia no es aguante. Fíjate eso. Porque cuando tú aguantas, llega un punto en el que el peso te hace quebrar. ¿Sí ves? Es caerte y levantarte. No solo eso, es más allá. Entonces, lo que te decía. Entonces, el maestro le dice, mira, pon a hervir un agua. Y puso una olla con agua a hervir. Y le dice, entonces, ahorita pon un huevo. Luego pon una zanahoria. Y pon una taza con café al lado. Listo. Y luego coge el café y se lo echas al agua. Y entonces le dice, ¿qué observas? Entonces, no, pues el huevo era blandito por dentro y salió duro por dentro, pero por fuera realmente no cambió. El cambio fue interno. Para bien o para mal, pues eso ya lo decidirá cada quien. Era blandito y se volvió duro. La zanahoria era dura y se volvió blandita. ¿Sí ves? Entonces, el entorno transformó a cada uno de esos dos elementos, al huevo y a la zanahoria. ¿A quién hizo mejor? Es debatible de acuerdo a tus preferencias. ¿Sí ves? Hay momentos en la vida que es mejor de ser blando pasar a ser duro, y hay ocasiones en las que es mejor de ser duro pasar a ser blando. Pero el café, mi amigo, el café transformó al agua, transformó a su entorno, generó un aroma enriquecedor y creó una bebida deliciosa. Eso es ser resiliente. Es tener la capacidad de salir transformado, mejorado y además mejorar tu entorno. Eso es lo que a veces no entendemos que es la resiliencia. No quiero decir palabras de sabio, pero lo que acaba de decir Jimmy me ha conmovido. Jimmy, gracias de todo corazón por estar aquí en Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Jimmy, un mensaje para nuestros suscriptores de YouTube y Facebook, por favor. Mire, el mensaje que yo le digo a la gente es, siempre crea en sus sueños. Escuche esa voz interior y póngale mucho cuidado a lo que le está diciendo esa voz interior. Porque si esa voz interior te está diciendo que eres un tonto, que eres un fracasado, que no puedes, que la situación está muy difícil, entonces vas a tener que aprender a entrenar esa voz interior para que te diga, observa tus palabras, escúchalas, qué te dices a ti mismo cuando estás desprevenido, cuando estás solo. Y esa voz no es necesariamente quien tú eres. Tú tienes que aprender a transformar esa voz, a educarla, para que te ayude a ser mejor persona y para que aprendas a trabajar desde aquello que quieres conseguir
y no desde aquello que quieres evitar. El miedo. La gente piensa que el odio que el odio es lo contrario del amor. Lo contrario del amor es el miedo, no el odio. El odio es el miedo disfrazado. Es solamente uno de los disfraces del miedo. Entonces, el miedo nunca se va a ir, pero tú puedes aprender a bailar con él. Y eso es muy importante. El mismo miedo sintió la persona que salió corriendo que el que se quedó allí se lo comió el tigre. Los dos sintieron miedo. La diferencia está en cómo reaccionó uno y cómo reaccionó el otro. Exacto. ¿Sí ves? O incluso el que se quedó y peleó contra el tigre y lo asustó o se lo comió, no sé. Pero no se dejó vencer por el miedo. La cuestión es cómo reaccionas tú frente al miedo. Y la mayoría de las veces estamos condicionados a reaccionar frente al miedo de una manera como nos enseñaron o aprendimos de manera traumática a través de nuestra vida. Nos enseñaron a reaccionar de cierta manera frente al miedo o a pensar de cierta manera, y eso no es así. Ese sería mi mensaje para todas las personas que ven este programa. Tú me estabas comentando antes de que empezáramos el programa cómo nació este programa. Y aquí estás. Mira, y aquí vas. Y es un excelente programa y yo te admiro, celebro y te empujo, te aupo a que sigas haciendo lo que estás haciendo. Porque lo haces bien, porque te apasiona, porque te gusta. Y lo que yo le digo a la gente, que el dinero sea un efecto secundario de hacer eso que tú amas y no aquello que buscas directamente. Y tienes que aprender, me estoy extendiendo un poquito, pero ya con esto cierro. Tienes que aprender a identificar aquello que quieres y no aquello que temes. Porque el problema es que la mayoría de la gente sabe exactamente lo que no quiere, pero eso no quiere decir que tengas claro lo que sí quieres. Te explico. Hay personas que saben y que están hartas de su pobreza. Hablemos de una pobreza financiera. Sí. Entonces, ¿no es lo mismo querer dejar de ser pobre que querer ser rico? Son dos cosas totalmente distintas. Y en la medida que tú estés tratando de alejarte de la pobreza, más pobreza es lo que vas a tener. Así consigas dinero. Hay gente que consigue dinero, pero no supera la pobreza, porque no tenía claro el concepto de riqueza. Entonces ahí es donde conocemos los famosos pobres con dinero. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene para dar es dinero. Y ni siquiera eso. Hay que aprender. Jimmy Hill. Gracias, Jimmy Hill, por estar aquí con nosotros en Hablemos un Poco. Hablemos un Poco es el programa que vino para quedarse. Y recuerde que está auspiciado por SACET Multiservicio, ubicado en la 400 South DC Highway en la suite número 12. ¡Llévatela!